porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre. Y en este movimiento, miles hemos sido libres, verdaderamente libres. Bueno, soy Juan Carlos Jauregui, yo estoy al frente de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Yo tenía 8 años, entonces pues mis recuerdos precisos del momento no son tan frescos. Me enteré, el primer evento cercano fue que mi mamá participó. Mi nombre es Sotero Ramírez de León. Actualmente soy profesor jubilado de la universidad, siempre trabajando con tiempo libre. En 1967, aquí a la provincia, nos llegaba, como a todo México, el que nuestro país iba a ser la sede de los Juegos de 1968, las Olimpiadas. Y dice que de repente vieron la famosa bengala, ¿no? La bengala, y que se vieron los famosos guantes blancos en varias partes de los edificios, y desde los techos empezaron a haber disparos. Pues al principio los soldados estaban muy desconcertados y bloqueaban las salidas, y eso pues causó que mucha gente falleciera, ¿no? Yo era deportista y como todo mundo tenemos ilusiones y fantasías. Me miraba querer representar a mi país, pues yo fui representante de mi estado en las gestas deportivas a nivel nacional. Logran pasar la valla de los militares y entran a los edificios de Tlatelolco, y dice que afortunadamente alguien abrió un departamento y les dijo, métanse, métanse. Se metieron al departamento, se sentaron en la mesa y simularon que estaban cenando. Entonces después pasaron las guardias blancas, entran al departamento donde estaban ellos, y pues como no eran jóvenes, no eran estudiantes, se dan cuenta que están cenando y bueno, no pasa a mayores, y se van. Y dice que se oían los disparos todo el tiempo, y que después pues estuvieron un muy buen rato hasta que ya dejó de haber el ruido, pero se oían cómo entraban las ambulancias, pero sin sirenas. Que hubo desaparición de estudiantes, algunos secuestrados, otros muertos. Yo y mis compañeros egresamos de la Escuela Federal número 1, nuestra generación se llamó Centenario de la República. 2 de esos compañeros emigraron a la Ciudad de México a estudiar en el Politécnico Nacional. Uno, conozco, él se llama, porque él sí volvió, se llama Teodoro Bautista, fue mi compañero de la secundaria, y comentando con él, pues él estuvo en el movimiento. Hubo otro que por que no sé qué haya ocurrido, sí recuerdo su nombre, recuerdo su apellido. Los comentarios que dicen por ahí, los que lo dicen, es que fue un desaparecido de ese tiempo. Yo estudié el bachillerato en la UNAM, en el CCH Sur, y nos dejaron de tarea en teoría de la historia, ¿no? Y me encontré aquí mi cuaderno que hicimos en aquella época. La primera que les voy a leer es una entrevista que le hicimos a Arturo Martínez Nateras. Él había sido miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Mexicano y también fue líder del Consejo Nacional de Huelga del 68. Y le preguntamos, Arturo, ¿crees que el movimiento del 68 ha sido una experiencia positiva? ¿Dejó enseñanzas positivas para el futuro? Y nos contestó, a casi 10 años de concluido el movimiento estudiantil del 68, está completamente demostrado que fue una experiencia positiva. Yo creo que sí hemos de ser una hazaña principal para el futuro. El movimiento sobre todo nos ayudó a entender qué es la lucha por la democratización de la sociedad mexicana. Eso es lo que yo más rescato. También la fuerza y el pensamiento de estas personas, junto con los estudiantes y los intelectuales que alrededor de ellos estaban. Entre ellos se me recuerda ahorita el ingeniero Eberto Castillo, que
que actuó dentro de la cuestión idealista política y también práctica dentro de la ciencia. Esto, pues sí, me acuerda, ¿no?, de cómo uno de joven pues lo percibe y eres muy emotivo y demás, pero luego se va muriendo, ¿no? Te vas metiendo en la cotidianidad y no logras asimilar nuestro papel como elementos importantes en el proceso de democratización, que lo debemos entender como hasta ahora la forma social en la que podemos todos opinar, ¿no? Me parece que las fechas significativas, porque forman una división en la humanidad y en este caso en México, debemos de conservarlas, porque son lecciones de la historia sobre las cuales debemos de cimentar. Son lecciones de la historia sobre las cuales podemos crecer. Son lecciones de la historia que no volvemos, no debe repetirse. Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca, nunca podrán doblegarnos, nunca podrán convencernos de que vivir amordazados y de rodillas es el camino de nuestro pueblo.